Nos vamos a poner de pies y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre esos divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Pues sí, ¿no? Buenas noches. Una pregunta. ¿El tablero sí está bien ahí o está muy bajito? Ahí está bien para ustedes, pero no para mí. Pero lo vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a subir un poquito más porque... un tornillo más. Y mientras yo lo subo, yo quisiera que pensaran un momento cómo vamos en el curso. Si cambiamos alguna cosa, está atornillado. Bueno, entonces, ¿hay alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿Todo claro? ¿Todo ha quedado todo claro? Bueno, entonces, vamos a hacer en esta noche explicación de algunos textos bien interesantes. Vamos a explicar un texto del Evangelio según San Juan, otro texto del libro del Apocalipsis, y vamos a hacer un paralelo entre un texto de los Hechos de los Apóstoles con el Evangelio de Lucas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar explicando un primer texto. Ese primer texto es Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29, que es una idea sorprendente la que nos dice el Evangelio de Juan. Juan 14, versículos 23 al 29. Entonces empecemos por ahí. Entonces no hay ninguna pregunta, todo está claro, todo está bien. Lo único malo, ¿quién es? El profesor, ¿no es cierto? Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. Hace 8 días pues no hubo curso, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Yo avisé en las Eucaristías que no había curso bíblico. Pero a mí me preocupa una cosa, o sea, cada vez como que la gente es menos. ¿Qué estará pasando? ¿Será que no les gusta o...? ¿Será que no les gusta o qué? Porque hace 15 días, bueno, hace 8 días pues no hubo curso bíblico porque estaba en misión. Hace 15 días fue 1 de mayo, ¿sí lo recuerdan? Y fue festivo. Pero yo no dije que no había clase, yo dije que sí había clase. Entonces seguramente por eso... ¿O será que ya nos hemos empezado a cansar? Es que se desubican por lo que hay miércoles sí, el otro tipo de pronto ya no, entonces como que se desubican. Debe ser. Bueno, pues entonces, Consolito, ayúdame a que nos ubiquemos, ¿vale? Entonces, oye, vamos a empezar a invitar a la gente. Bueno, pues de todas maneras, si usted viene al curso bíblico, este grupo de personas, así sea una persona que venga, yo le doy clase, no importa. ¿Listo? Yo tengo la experiencia de garzón. La primera vez que yo empecé a dar el curso bíblico llegaron como 80 personas. Después empezaron a mermar y terminé dando clase con 2 personas. Pero yo terminé dando clase, no importa. Pero
Pero esas dos personas sirven mucho porque les tienden. Esas personas. Jamás sacan. Exacto. Bueno, Juan capítulo 14, versículos 23 al 29. Mire cómo empieza, qué es lo que dice el Evangelio según San Juan. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho: me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que fuera el Padre, porque el Padre es más grande que yo. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Siempre hay un interrogante cuando se lee este Evangelio, y ese Evangelio, esos versículos sirvieron de confusión en la antigüedad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver si usted la cogieron o no la cogieron. ¿Cuál es el interrogante aquí que podemos sacar de estos versículos? Les voy a hacer toda la introducción, ¿no es cierto? Nosotros decimos que Dios es uno en tres personas, ¿sí o no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Las tres personas son iguales en dignidad. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué aquí en el Evangelio, y aquí es donde algunas personas llegan y dicen: ¿sí ve que Jesús no es Dios? Versículo 28 al final, termina diciendo: porque el Padre es más grande que yo. Y aquí con estos textos en la antigüedad, hubo algunos que dijeron: Jesús no es Dios, el Hijo no es Dios, Dios es solamente el Padre. Claro, el mismo texto llega y lo dice: el Padre es más grande que yo. Pero vamos a explicar. ¿Me estoy haciendo entender la pregunta? Sí, el interrogante es este. ¿Sí lo habíamos cogido o no? ¿Sí? Bueno, el interrogante es ese. Ahora lo vamos a responder. Empecemos por el principio, ¿listo? Vamos a empezar por el principio, sino que quería ponerles este interrogante. Exacto, ¿por qué? Ahora lo vamos a explicar, ¿vale? ¿Cómo arrancan esos versículos del capítulo 14? Jesús llega y dice, le respondió: si alguno me ama, el amor, guardará mi palabra. Guardará mi palabra. Es decir, el amor es lo que hace que el discípulo guarde esa palabra. Guardar, conserve, lleve a su vida, traiga a su vida esa palabra que el Señor ha enseñado. ¿Y cuál es esa palabra que el Señor había enseñado? Versículos antes les ha dicho: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Les dejo un mandamiento nuevo. Les dejo un mandamiento nuevo. Esto ya lo hemos explicado. ¿Y en qué consiste esa novedad del mandamiento del amor? Porque el mandamiento del amor, el amor es viejo desde que existe el hombre. Pero ¿en qué consiste esa novedad? En que el hombre debe amar como amó Jesús. ¿Y Jesús de qué manera amó? Hasta el extremo, entregándolo absolutamente todo. Pero hay una cosa bien curiosa, y esto es algo emocionante. Si nosotros fuéramos conscientes de esta realidad, yo creo que nuestra vida sería muy distinta. Dice así:
Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Aquí viene lo más interesante. Vendremos a él, a esa persona que guarda esa palabra, y haremos morada en él. Es decir, el hombre que guarda la palabra del Señor es la morada de Dios. En otros términos, ¿qué nos está diciendo Juan? Que Dios quiere inhabitar en el hombre. Dios quiere habitar en el hombre, estar dentro de él. Pero no solamente el Padre, llega y dice Jesús, vendremos a él. Es decir, está el Padre, pero también está Jesús, que es el Hijo. Y usted dirá, y el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27 llega y dice, os dejo la paz, mi paz os doy. Ese término paz, en el contexto de estos versículos, no se está refiriendo a los dones, no se está refiriendo, a esa tranquilidad interna o externa, se está refiriendo al Paráclito. Os dejo la paz, es decir, les dejo el Espíritu Santo. Les dejo el Espíritu Santo, les doy mi paz, aquel que el Padre enviará en mi nombre. Por eso, ¿por qué es tan bonito este texto? Porque Dios quiere habitar en el hombre. Y miren, el hombre, según ese texto, si guarda el amor del Señor, se convierte en la morada de Dios. En la morada de Dios, de un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Miren la doble intención de Juan. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, la gran familia, esa gran familia que vive en la relación y en la comunión. Una relación y una comunión basadas en el amor. Y así como la Trinidad vive esa relación de comunión y de amor, si está en el hombre también debe de vivir en esa relación y en esa comunión de amor con Dios y de amor con sus hermanos. Ahora, yo tengo que dar arriba, ¿cierto? Porque el Señor le dijo a la samaritana, el que hiciera esta agua viva, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Sí. Viene siendo el Espíritu Santo. Sí, pero entonces aquí se está hablando de la Trinidad, las tres personas. Yo me hago una pregunta. Si nosotros vamos al libro del Génesis, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, siempre se nos ha hablado de que Dios acompaña al hombre, de que Dios lo precede, de que Dios lo guía, de que Dios lo empuja, de que Dios le perdona, pero nunca se nos habla de esto. Dios habitando en la vida del hombre, está dentro. Pero hay una condición: si se vive en el amor. Esa situación de relación, comunión y amor que milita en Dios, es el mismo fenómeno
de la circunvinculación. Sí, señor. Y eso es un término teológico, por eso hay algunas personas que no, pero sí es esa relación. Sí, señor. Eso se estudia en Trinidad, en el Tratado de Trinidad. ¿Sí? Eso es. Usted. ¿Hasta yo? Entonces, yo cuando leía ese texto, me refería inmediatamente al texto del Génesis. O sea, ¿qué Dios es como el nuestro? ¿Qué Dios es como el nuestro? O sea, un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ha creado por amor, para relacionarse con nosotros por amor. Y no solamente nos ha creado, sino que quiere venir y hacer morada en nosotros. Hacer morada en nosotros. Y la iniciativa no es nuestra. La iniciativa parte de Él. Es de Él que parte esa iniciativa de venir a morar en nuestra vida. Oiga, si esto no es amor, entonces ¿qué es? Si esto no es amor, entonces ¿qué es? Dios nos está diciendo esa realidad. Dios nos está enseñando esto. Vendremos y haremos morada en Él, habitaremos en Él, la inhabitación de Dios en la vida del ser humano. Dios que viene a morar, pero hay un elemento, el que me ama, el amor. Por eso viene una pregunta: ¿será que nosotros amamos? Bueno, sigamos y demos respuesta para seguir con otro texto, para no detenernos mucho porque tenemos poco tiempo. Llega y dice, terminemos con la última partecita. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Ese texto nosotros lo leímos un domingo, hace 15 días me parece. ¿Sí? Bueno. Y termina diciendo Jesús, el Padre es más grande que yo. Versículo 28. Porque el Padre es más grande que yo. Entonces uno llega y se pregunta, ¿cómo así? ¿Entonces Jesús no es Dios o qué? En la óptica de Juan, cuando Jesús dice, es que el Padre es más grande que yo, está haciendo referencia a que Jesús también es Dios. Jesús también es Dios. También es Dios. Pero Jesús es el Dios encarnado. Encarnado. ¿Qué está haciendo Jesús? Para entender eso nosotros tenemos que meternos en el contexto de la última cena. ¿Sí? Se está despidiendo los suyos, ya han cenado, ahora se está empezando a despedir. Está preparando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él va a padecer, va a morir y va a resucitar. Lo decíamos hace 15 días, que el trono de donde reina Jesús es la cruz, ¿no es cierto? De donde se desvela esa gloria y esa majestad. Cuando Jesús llega y dice, es que el Padre es más grande que yo, está hablando de que todavía no ha llegado esa hora en donde se va a manifestar su gloria a plenitud. ¿Quedó claro? Es el Dios encarnado, el Dios humanado. Todavía falta esto: padecer, morir y resucitar. ¿Listo? Dime. A nosotros tocaría lo mismo. Primero en la vida tenemos que padecer, irnos transformando, ir muriendo a las cosas. Sí, pero es que nosotros no somos Dios.
Somos hijos de Dios. Quiere decir pues que la divinidad del Señor Jesucristo al ser imagen y semejanza. Sí. Y yo creo que el Señor dijo que lo recibe a Él. Sí. Y la temporada en Él. Entonces nosotros llegamos hasta la mesa pública de Jesús. La resurrección. Miren, la cosa es esta. Vamos a tratar de explicarlo de otra manera. Listo. Si nosotros leemos el Evangelio según San Juan, nos va a decir que en el principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿no es cierto? Y el versículo 14 llega y dice, y la palabra se hizo carne. La palabra, ¿no es cierto? La palabra es Dios. Versículo 14 nos va a decir que esa palabra es una palabra encarnada. ¿Listo? Entonces cuando Jesús llega y dice que el Padre es más grande que yo, es decir, al ser esa palabra encarnada, tiene que padecer, tiene que morir y va a resucitar para salvar al hombre. Y cuando suceda esto, va a alcanzar la plenitud de esa gloria. Pero esa plenitud de esa gloria que se alcanza al padecer y al morir. ¿Listo? ¿Quedó claro? Porque entonces, si decimos que Jesús no es Dios, entonces ¿por qué Juan en el Evangelio nos dice en el prólogo desde el principio, nos deja claro que Jesús es Dios? Y después, como lo hemos explicado anteriormente. ¿Quedó claro? ¿Sí? Dime. Sí, nos queda claro que Jesús es Dios. Ajá. Lo que yo quisiera es que se dignara explicarnos un poco más esa expresión de que el Padre es más grande que yo. Es decir, da como a entender que allí hay una jerarquía. Sí, o sea, ahí se podría pensar eso. Sí. Y eso era lo que los antiguos lo decían, que hay una jerarquía. O sea, voy a detenerme aquí un momento. Perdón, quedó claro, ¿no es cierto? Ahorita vamos a tratar de explicarlo con otras palabras. El gran error que se dio al leer este texto, entonces empezaron a decir una cosa. Entonces está la jerarquía. Primero está el Padre, y del Padre se desprende el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Padre es más grande, ¿no es cierto? Se podría pensar esto, pero nosotros decimos que no. Son iguales en dignidad, porque son Dios. Son Dios. ¿Qué es lo que nos trata de decir el Evangelio según San Juan? En cierta manera, Jesús habla de esa condición humana, de esa condición limitada que tiene al ser un ser humano, que tiene al ser tener un cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando llega y dice que el Padre es más grande que yo, no solamente está haciendo referencia de que el Padre sea superior, sino que Él depende de su Padre. Está mostrando esa relación de profunda intimidad y de comunión con Él, ¿sí? Pero no es que exista esa jerarquía. Pues por eso le decía, metamos en el contexto de la última cena, ¿sí? ¿Ahora sí quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno, listo. Pasemos a otro texto bien interesante. Por eso yo vuelvo y le repito, si nosotros tomamos un texto descontextualizado, si sacamos esta frase, hoy sí, ahí dice que el Padre es más grande que yo, pero no conocemos el contexto, empezamos a decir cosas que no son. Por eso yo les decía, estamos en el contexto de la última cena. Jesús se está despidiendo, Jesús está diciendo esto. Mire, y otra de las cosas, si Jesús no fuera Dios, entonces ¿por qué va a decir que mi Padre, versículo 23, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él? ¿Sí ven? La relación de comunión, de intimidad con el Padre. ¿Sí ven? Oiga, ¿sí o no? Yo los veo dormidos ya. Sí, ¿cómo no? Bueno. En esa parte que basan los unos
Sí. Sí. Y hay otra cosa interesante que aquí se me estaba saltando, pero lo voy a decir. Versículo 26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, miren lo que dice, el Paráclito, el texto griego dice autos, está determinando, no es cualquier espíritu, es el Espíritu. Como después va a aparecer con el artículo, toneuma, está bien determinada. Por lo tanto, el mismo Evangelio según San Juan nos está diciendo que el Espíritu Santo también es una persona. ¿Listo? ¿Listo? Vayamos. ¿Cómo? Mire, vayamos eso. Dice él. Primero lo que va a decir es él. Él es un pronombre, ¿no es cierto? Él. Después aparece coma, dice él, el Espíritu. El texto griego llega y dice así, él está determinando, autos, y después está haciendo relación de el Espíritu. No dice un espíritu, está con el artículo determinado. ¿Listo? No dice un espíritu, porque si no diría neuma solamente, pero aparece el artículo to neuma. Y en griego, cuando aparece el artículo cerca al sustantivo, no es cualquier sustantivo, es el sustantivo, lo está determinando. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, esa es la belleza de los idiomas. Bueno, vayamos ahora al libro del Apocalipsis para dar una pequeña explicación y ya esa explicación que es preciosa. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 23. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 23. Lo vamos a leer. Llega y dice lo siguiente: me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al occidente 3 puertas y al sur 3 puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado, su largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su largura, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla y tenía 144 codos, con medida humana que era la del ángel. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas. El primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas,
cada una de las puertas hecha de una sola perla, y la plaza de la ciudad es de oro puro y transparente como el cristal. Pero no hay santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Oiga, bien interesante la descripción que nos da de la ciudad. Empecemos con un primer elemento. Y dice el vidente: me trasladó en espíritu a un monte grande. ¿Quién lo trasladó? El ángel. Y me mostró la ciudad santa de Jerusalén. Aquí hay un elemento muy interesante. La ciudad santa, ciudad santa de Jerusalén. ¿Cómo la describe? Y dice: bajaba del cielo, es decir, ya esta ciudad es una ciudad transformada. Y esta ciudad transformada cuenta con la gloria de Dios. La gloria de Dios. Si usted sigue leyendo el libro del Apocalipsis, esta ciudad es la que va a albergar a todos. Y esa ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, es la novia. ¿De quién? ¿De quién? ¿Por qué no? Del Cordero. La novia del Cordero. Vamos a tratar si es la iglesia o quién es. ¿Por qué es interesante esto? Ahora vamos a hacer un paralelo con el Evangelio de Juan. En las bodas de Caná hay un elemento muy interesante y se lo voy a botar de una vez. Si ustedes se ponen a leer las bodas de Caná, Jesús y la Madre del Señor y los discípulos estaban en una boda. ¿Pero dónde está la novia? Ahí nunca se nos habla de la novia. El novio aparece solamente al final. ¿No será que Juan utilizó este elemento para mostrarnos los desposorios de Jesús con la humanidad? El Cordero con la Nueva Jerusalén. ¿No será? Hagamos paralelos. No van a decir: no, es que las bodas de Caná es el matrimonio de Jesús. De cierta manera sí, con la humanidad. Con la humanidad. Leámoslo bien y verá. Pero léanlo, a ver si por algún lado aparece la novia. A ver si por algún lado aparece la novia. Bueno, sigamos. Listo. Entonces, empieza a darnos la descripción de esta ciudad. Y dice: y tenía la gloria de Dios. Bajaba del cielo, de junto a Dios. Y aquí podemos hacer un paralelo. Bajaba del cielo, de junto a Dios. Podemos hacer un paralelo con el libro del Eclesiástico. Capítulo 1, versículo 1. ¿Vamos al libro del Eclesiástico? Pero aquí no nos va a hablar de la Jerusalén, sino que nos va a hablar de otra cosa. Y este texto lo vamos a explicar después. ¿Qué dice Eclesiástico capítulo 1, versículo 1? Toda sabiduría viene del Señor, y con Él está por siempre. Entonces, si en el libro del Apocalipsis, esa ciudad que baja de Dios, está junto a Dios, es Jerusalén, esa Jerusalén glorificada, en el libro del Apocalipsis, aquella que está junto a Dios es la sabiduría. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sigamos con la descripción del libro del Apocalipsis. Perdón, padre, Eclesiástico, ¿qué? Capítulo 1, versículo 1. Era solamente para hacer un paralelo chiquito.
Y dice, ahorita empieza lo curioso. Tenía una muralla grande y alta. Esa ciudad tenía una muralla grande y alta. Una muralla. Y empieza a darnos la descripción. Si nosotros estuvimos atentos, vamos a darnos cuenta qué número aparece repetidamente. El 12. El 12. Empezamos con el primer elemento. Dice: tenía una muralla grande y alta con 12 puertas. 12 puertas. 12 puertas. Y sobre las puertas 12 ángeles. Sobre esas puertas 12 ángeles. Ya les expliqué que la figura de los ángeles en el pueblo de Israel significaba la protección, ¿no es cierto? La protección. Los ángeles eran los protectores. 12 ángeles y 12 nombres grabados. Y nombres grabados que son los de las 12 tribus del pueblo de Israel. 12 nombres grabados que son de las 12 tribus. ¿Listo? De los hijos de Israel. Miren lo que empieza a hacer la descripción ahora. Como es una muralla, llega y dice: había 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oriente y 3 puertas al occidente. ¿Qué significa esto? Empecemos a desglosar el número 12. Ya el número 12 ustedes saben de dónde sale, ¿no es cierto? Está hablando de aquí, esa muralla, miren lo que nos va a decir. Tiene 12 puertas, 12 ángeles, sobre ellas están grabados los 12 nombres de las tribus de Israel. Y después nos va a decir que esa muralla tenía 12 basamentos, que son los apóstoles o los discípulos del Cordero. Aquí está haciendo gran alusión aquí al Primer Testamento o al Antiguo Testamento. ¿Listo? Al Antiguo Testamento, las tribus de Israel. Las tribus de Israel. Antiguo Testamento. Pero después llega y dice: la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, la base de esta muralla son los 12 apóstoles del Cordero, es decir, los discípulos del Señor. Está hablando del Nuevo Testamento. Pero hay un elemento muy interesante. Aquí está hablando de la iglesia en plena, de la humanidad en pleno. Ustedes recuerdan el texto cuando Jesús habla con la samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, en donde Jesús llega y dice que la salvación viene de los judíos. ¿Sí lo recuerdan? Si no, pues vayan allá. Llega y dice: 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oriente y 3 puertas al occidente. ¿Qué significa esto? Es un cuadrado. ¿Las puertas para qué sirven? Para entrar, ¿no es cierto? Y cuando uno cierra la puerta, pues uno se queda adentro, entrar y salir. Es decir, Dios da esa ciudad, la Jerusalén, esa Jerusalén transformada, que cuenta con esa gloria de Él, tiene 3 puertas, es decir, para los que habitan en el norte puedan acceder al sur, para que los que habitan en el sur puedan también entrar, para que los que habitan en el oriente puedan también entrar, para que los que habitan en el occidente también puedan entrar. Está haciendo alusión a los 4 puntos cardinales. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que pone esta ciudad, que viene de Él, en donde Él quiere que todos entren y participen de la salvación que Él da. Y esa salvación, o esas puertas, esa salvación viene de los judíos, como lo dice Juan en el capítulo 4, versículo 22. Pero esa salvación está apoyada sobre los 12 apóstoles.
apóstoles. Se nos está hablando, en cierta manera, de la iglesia prefigurada en el Antiguo Testamento y la iglesia realizada en el Nuevo Testamento, en donde Dios quiere que todos entremos a participar de esa salvación que Él nos ofrece. ¿Listo? Y después, si nosotros seguimos analizando, nos va a decir una cosa: la ciudad tiene, la anchura es la misma, la largura también. Anchura, altura y largura son iguales. ¿Sí? Es igual. 12, 12, 12. Es decir, nos está repitiendo a cada momento y a cada instante que Dios quiere la salvación del hombre. ¿Listo? Y por eso vayamos a la última parte. Ya toda formada, el material de la muralla es de jaspe, es de oro, de piedras preciosas, es decir, se describe con todo lo más bello, ¿vale? Y después... Una preguntita. La descripción es de la Nueva Jerusalén o sí. Porque la ciudad... No, es que no está hablando de esa ciudad, sino de la Jerusalén en donde toda la humanidad va a habitar, por eso viene de Dios, ¿sí? Bueno, y termina diciendo, versículo 22, pero no vi santuario alguno en ella. Miren lo interesante. Oiga, ¿qué estará diciendo el autor? Todos los corazones un santuario. No habrá un santuario. No vi santuario. No vi santuario. Lo que dice el libro del Apocalipsis es que el santuario es el Cordero. Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Ya habíamos explicado eso un poquito, pero volvamos a explicar. Nosotros, cada vez que nosotros vamos a un santuario, al templo, ahí gozamos de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Todos nos reunimos ahí. En la ciudad tiene que haber un templo o un santuario en donde los del pueblo se reúnen, ¿no es cierto? Cuando llegue dice el autor que no vi santuario, es decir, no vi ese lugar, porque ese santuario ya no es un lugar, sino que es una persona, el Todopoderoso y el Cordero. Y si nosotros seguimos la simbología, nosotros vamos al santuario, a ese lugar, a reunirnos con el Señor. Ya no existirá ese lugar, que es lo que está diciendo Juan, que el hombre entrará en esa comunión plena, en esa comunión plena con su Dios. Ya no habrá un lugar, sino el hombre entrará en esa comunión plena con su Dios. ¿Cómo lo dice Pablo? Dios será todo en cada uno de nosotros. ¿Quedó claro? Bueno, listo. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 15 minutos y terminemos con un último texto. ¿Hasta ahora va claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta por allá atrás? ¿Todo claro? ¿Ni una pregunta? Bueno. Sé que aquí no puede hacer nada de egoísmo. ¿Cómo? Esa palabra ya sería como el cielo. El cielo. Sí, estar en la presencia de Dios. Y ahora que ustedes hablan del cielo, el domingo pasado se nos habló de la ascensión, ¿no es cierto? Dice que Jesús ascendió al cielo. En la cultura judía, el cielo es el lugar de Dios.
Entonces cuando dice que Jesús ascendió, entonces fue a la presencia de su Padre para estar con Él, ¿no es cierto? Para estar con Él. Por eso se habla de la ascensión. Pero también hay algo muy interesante. Cuando nosotros hablamos de la ascensión, no solamente la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, sino que es la victoria del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús asciende con esa humanidad glorificada. Por eso en la oración colecta se decía: hay uno de nosotros que está en la Trinidad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, a donde está Él, en donde nos ha presidido nuestro pastor, también quiere que nosotros estemos. ¿Quedó claro? El cuerpo. Padre, Señor. El verbo rector, ascender, lo entendemos como subir. Ajá. Es decir, nosotros miramos hacia lo alto. Pero pues yo pienso que allí hay de pronto algo de simbología, porque pues él lo que se quiere dar a entender es que Cristo se dirigió a su Padre. Fue a la presencia de su Padre. Punto. Entonces podemos pensar que él estaba, como acabamos de mirar, en el oriente, en el occidente, en el norte o en el sur. Sino que ellos, o sea, ellos son hijos de una cultura, ¿no es cierto? Y la cultura judía dice: arriba está el cielo y en el cielo está Dios. Entonces, claro, ascendió, se fue para allá. Se fue para allá. Pero entonces, lo que nos está diciendo de la ascensión, cuando dice subir, significa es ir a la presencia de su Padre. ¿Listo? Ir a la presencia de su O Padre. sea que en el fondo no es necesariamente subir, sino Es ir al Padre. ir al Padre, sino que ellos tenían eso en mente y lo expresaban de esa manera. ¿Listo? Bueno, vayamos ahora a este texto que es bien interesante de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué podemos sacar de él. Hechos de los Apóstoles, perdón, por ahí estaban hablando, ¿ya quedó bien? ¿Qué es qué? Mira, aquí, bueno, vamos a hacer la diferencia. Hay una pequeña diferencia entre la ascensión y asunción. La ascensión, es decir, bueno, pues entonces contéstenme a la que hizo la pregunta y todos saben. Listo, la ascensión, es decir, el Señor sube por su propia fuerza. Él sube, ¿no es cierto? Sube, asciende, mientras que la asunción hace referencia ya al verbo, pero ya al pasivo. Es llevada, es portada. ¿Sí? Cuando se habla de la asunción de la Virgen, es portada. ¿Listo? Bueno. Y es un dogma de fe porque nuestros hermanos separados de la iglesia dicen a uno: ¿dónde está? Digo, es un dogma de fe. Pero es que ellos no saben que es un dogma de fe. Yo también he utilizado. Ah, bueno. Pero, o sea, explícitamente en la escritura no está, pero implícitamente sí aparece. Implícitamente sí aparece. Bueno, vayamos a Hechos de los Apóstoles y ya con eso terminamos. Capítulo 8, versículos 26 al 40. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. Dice lo siguiente: el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió, y aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él.
El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Aquí hay un esquema muy interesante: el esquema del camino. El esquema del camino. Si nosotros hacemos el paralelo Hechos de los Apóstoles con el Evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar también con la importancia del camino para los discípulos de Emaús. Hay un esquema muy parecido. ¿Por qué? Por el camino, el que impulsa a Felipe es el Espíritu del Señor. Un etíope va por el camino, ¿no es cierto? ¿Y quién encuentra a ese etíope? Lo encuentra Felipe. Emaús, van dos discípulos por el camino, y mientras iban por el camino, ¿quién se les hace el encontradizo? Jesús. ¿Será que Jesús solamente le encontradizo? Oiga, entonces ¿qué? Buenas noches, ¿bien o no? ¿Será que solamente hizo eso? Empezamos a seguir haciendo el paralelo. El etíope estaba leyendo las Escrituras, ¿sí o no? Pero no entendía el pasaje del profeta Isaías. ¿Y quién se pone a explicar? Le explica las Escrituras. En el camino de Emaús, Jesús, ¿qué hace con estos dos discípulos? Les explica las Escrituras. Van tristes, acongojados. No, nosotros es que siguiendo a ese man y lo mataron, ya lleva que 2 días y nada. Entonces dice el texto que empezó a explicarles las Escrituras. ¿Quién lo hace? Jesús. Jesús, ¿no es cierto? Cuando termina el camino, ¿qué sucede con el eunuco? Le dice a Felipe: oiga, aquí hay agua, que lo bautice. Termina con un sacramento, el bautismo. Ahora lo vamos a explicar, pero estamos haciendo primero el paralelo. Y aquí, ¿cómo termina? Jesús hace ademán de irse más para allá. No me voy. No, venga. Quédate con nosotros. ¿Y qué sacramento? La Eucaristía. ¿Seguimos haciendo paralelos? Lo reconocieron al partir el pan, la Eucaristía. Aquí, después de que el eunuco es bautizado, vuelve gozoso a su lugar, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los dos discípulos de Emaús? Se levantan y se van una vez más a Jerusalén, gozosos porque saben que el Señor está vivo. ¿No es el mismo esquema? Sí. O sea, cuando... Oiga, no, más emoción tiene una lombriz en un barrizal, ¿no es cierto? Está más emocionado una lombriz en un barrizal que ustedes. Sí, él desapareció. Yo matando, haciendo paralelo y no es que... Admirado. Dirán ustedes: uy, que acabe rápido esta clase, muy tan aburrido.
Yo emocionado ahí, yo cuando empecé a leer esto y recordaba, y yo, uy, esto es muy parecido, se lo voy a enseñar. Yo pensaba que usted iba a esos ojos de alegría se iban a abrir. ¡Wow! Hemos descubierto algo nuevo. Ya me di cuenta que el agua moja, perdón, y el agua tibia quema. Uy, sí, ya, le creo. Bueno, ¿quedó claro el paralelo? ¿Los convencí o no los convencí? Claro, padre. Ya al menos le fue el sueño, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Qué? Ahí se explica debajo donde dice verificar el cierre del círculo. Esa palabra. Las Sagradas Escrituras. Listo, vamos a explicar el texto. El texto de los Hechos. Yo quería primero mostrarles el paralelo para ahorita sí empezar a mostrar, a explicar el texto. ¿Listo? Bueno. Hay una cosa muy interesante, y es que si ustedes leen el texto, se van a dar cuenta de algo muy interesante. Hay un etíope quiere decir que es un ciudadano, ¿de dónde? De Etiopía. Ese ciudadano de Etiopía era eunuco. Es decir, no que no se casa, era un tipo castrado. Castrado. Es decir, ¿por qué los castraban? Miren, aquí menos mal que contamos con la presencia de un ginecólogo. Así como castran a los animales siguen teniendo una vida, lo siguen cogiendo o no siguen cogiendo. ¿Cómo que no? Sí. Lo que no hacen es engendrar, pero sí siguen cogiendo. ¿Por qué los castraban? Porque eran servidores del palacio. Allí dice que eran servidores de la reina. Muchas veces, como la reina o las princesas estaban solas, entonces pobrecita, entonces se acercaban al eunuco o al servidor y entonces los castraban. ¿Para qué? Para que si estos servidores cogían a la reina o cogían a la princesa, no hubiera hijos. Y al no haber hijos, entonces no habían bastardos. ¿Listo? Por eso los castraban. Lo que no habían descendientes. Exacto. Para que, bueno, ya ustedes saben lo demás. Miren, hay una cosa bien curiosa y eso es lo que yo quiero que hagamos atención. Este hombre, un etíope, servidor, es eunuco. Es decir, está castrado. No va a tener hijos. Bueno, por lo general los hombres no lo tienen, los engendran, ¿no? No va a engendrar hijos. Entonces, no va a tener familia. Exacto, familia. ¿Listo? Iba ahí. Mira lo interesante del relato. Una persona que va leyendo, que va en la carroza, por el camino, y en ese camino el Espíritu llega y le dice a Felipe, acércate. Versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Sabían que en ese carro iba ese eunuco, ese hombre que no va a tener familia, ese hombre que está solo. Felipe se acerca, movido por el Espíritu Santo.
Felipe se acerca a ese carro y empieza a explicarle aquel pasaje de la Escritura. Empezó a explicarle. ¿Y qué empieza a explicarle? Estaba leyendo el profeta Isaías, ya lo dice. Pero entonces Felipe, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle ¿qué? La venida, la nueva. El Evangelio, la buena nueva de Jesús. La buena nueva de Jesús. Partiendo de ese texto, empieza a explicarle la buena nueva, es decir, el Evangelio de Jesús, la buena noticia. Miren, siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Llega en ese camino a la madurez porque pide el bautismo. Miren lo interesante y la simbología tan bonita que tiene. Un hombre solo, solo, que no va a tener descendencia, que no va a tener familia. Después de escuchar esa buena nueva del Señor, pide el bautismo. ¿Por qué? Porque ahora este eunuco que estaba solo, sin familia, entra a formar parte de la gran familia de Dios. ¿Para qué más familia, no? Entra a formar parte de la gran familia de Dios. Y por eso termina el texto diciendo: y el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Sí? Entra a formar parte de esa gran familia de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros el bautismo? Nos hace hijos en el Hijo. Y si nosotros somos hijos de Dios, y usted también es hijo de Dios, usted también, entonces somos hermanos. Somos parte de la gran familia de Dios. ¿Quedó claro? Bueno, pues entonces son las 9 en punto. Está bueno también para los hombres solitos, solos también, gente de eso. Los hombres solitos, solo. De Dios y ya. Entonces, Para los célibes. ajá. Nosotros tenemos hartos hijos. Pues un día una ancianita me dijo: ¡ay, padre! Tan bella. ¿No es cierto? Bueno, ¿quedó claro? Señora. ¿Por qué el celibato de los sacerdotes? Bueno, 2 minutos y lo explico así. Nosotros muchas veces pensamos, o sea, desde la antigüedad está. No solamente esto es del Nuevo Testamento. Ustedes saben, si no lo saben, ustedes lo van a aprender hoy. En la cultura judía había un grupo religioso que se llamaban los esenios. Los esenios. Ellos fueron a vivir a Qumran. Ellos hablaban de la importancia del celibato. ¿Por qué? Porque ellos llegaban y hablaban de la venida escatológica o la venida del Señor. Ellos decían que la persona célibe era un signo vivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Sí? Entonces no es solamente Nuevo Testamento, sino que esto viene ya desde antiguo. El Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Dice: unos los hacen eunucos, unos nacen eunucos, otros los hacen eunucos y otros se hacen eunucos por el reino de los cielos. ¿No es cierto? En la iglesia occidental se tiene celibato por muchas cosas. Por muchas cosas. En la iglesia oriental no es que el sacerdote se case, sino que el hombre casado pueda acceder a las órdenes, que es distinto. ¿Quedó claro? En la iglesia de Oriente hacen esto: usted es seminarista, usted también es seminarista, entonces usted quiere ser
¿sacerdote con esposa o quieres ser sacerdote célibe? Entonces dice, yo quiero ser sacerdote con esposa. Ah, bueno, antes de ordenarlo, vaya y consígase una novia, cásese, y si ella le da permiso, lo ordenamos. ¿Sí? No es, pues es que uno tiene que irla palabreando, ¿no es cierto? Somos novios, usted me gusta mucho y todo, pero yo quiero ser sacerdote, entonces usted tiene que darme el permiso, si no abren el parche. Entonces, no es que el sacerdote se case, sino que el hombre casado accede a las órdenes, porque primero se casa, tiene su esposa, ¿sí? Y después, con el permiso de la esposa, bueno, accedo a las órdenes, ¿sí? ¿Cuál es la práctica de la Iglesia occidental? Eso se determinó en el Concilio de Elvira, en el siglo IV. ¿Por qué? Porque el hombre célibe, en cierta manera, es más libre. Le dice, lo vamos a cambiar, lo vamos a mandar para tal lado. Ah, bueno. Ahorita como está de moda como un señor Fabio, cuando uno le llega el decreto, está cambiado. Está cambiado. Bueno, chao, nos vemos. En cambio, ¿cuál es el problema en la Iglesia oriental? Llega el patriarca y le dice, bueno, lo vamos a mover para tal lado. Ah, bueno, señor patriarca, pero usted sabe que mi esposa es maestra. Usted sabe que mis hijos están acá. Entonces usted tiene que, para poderme cambiar a mí, tiene que buscarle trabajo a mi mujer y tiene que reubicar a mis hijos. Usted verá si me mete en el chicharrón. Entonces no es tan fácil. ¿Listo? Segundo aspecto. Si una mujer me ha acompañado a mí durante tanto tiempo en el matrimonio, el padrecito se murió, ¿los bienes son de la esposa o son de la iglesia? No, ahí está el dilema. Ahí está el dilema. Pues trabajo en la parroquia. Entonces, ¿cómo? No, es que a mí me toca, a mí me tiene que escriturar, señor patriarca, la mitad del templo. Entonces son unos chicharrones bien fuertes. ¿Sí? Entonces, mire, aquí Nelson está dando otra opción, está dando otra cuestión. El padrecito casado, que vayan las señoras a visitarlo, o la señorita y los niños, y ay padre, un abrazo, ay padre, otro abrazo, y la mujer está ahí, ¿por qué abraza? Una mujer, piénselo, ¿por qué abraza? ¿Por qué se dejó abrazar de ella? ¿Por qué la atendió? Hoy es domingo, día del Señor, usted tiene que estar en la casa con sus hijos. Un domingo para nosotros, uy, no. ¿Sí? ¿Sí? Cuando se hacen eunucos. Pero no quiere decir que uno esté castrado, ¿no es cierto? Bueno, que terminemos porque usted ya me está cogiendo de pinta. Timoteo y Tito. O sea, la cuestión es que en ese contexto, vamos a explicar más adelante, se habla para un mundo que viene del paganismo, ¿sí? Ya conocían lo que era esa unión, entonces por eso se necesitaba empezar, y de ahí en adelante empieza a formarse toda la situación. Cuando quedan solitas, sin esposo y nada, ya la Virgen de María, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Oiga, tarea.